En principio, quiero darles las gracias a todos ustedes por estar conectados en este espacio. El día de hoy vamos a dar inicio, continuidad en realidad, pero inicio para los jueves de investigación de segundo semestre. Estos jueves les quiero recordar para todos los que ya conocían o no, o empiezan a conocer la estrategia, son un espacio donde realizamos diferentes actividades de investigación. Estas actividades comprenden aulas abiertas de investigación, hablemos de investigación, por ejemplo, Polipif para algunas actividades, algunos eventos y generalmente están programadas todos los jueves a partir de las 6. Hay ocasiones y hay eventos especiales donde iniciamos con anterioridad o lo hacemos presencial o de manera híbrida o algunas sesiones son específicas para Medellín. Hay jueves en que tenemos múltiples actividades, entonces dentro del calendario ustedes pueden llegar a consultar cuáles son esas actividades y en el transcurso del semestre podemos llegar a agregar más espacios para que ustedes puedan conocer los de su mayor interés. El jueves de hoy, que inicia este nuevo semestre, traemos una sesión muy especial porque además es la primera de la ruta de innovación. Ya hemos tenido una charla de innovación y de propiedad intelectual, pero no directamente desde la ruta de innovación. Y esta ruta es muy importante para nosotros. Es una ruta que se crea desde el Poli, pero ahorita ya le voy a dar la palabra a nuestra experta Gloria Marcela para saber un poquito más de esa ruta. En esta primera sesión de la ruta, y esperamos podamos tener más, tenemos otra programada más o menos hacia septiembre-octubre, vamos a hablar de la propiedad intelectual. Y para ello, este es un tema muy interesante, tanto emprendedores como para investigadores, como para la persona de la vida común, de sus actividades profesionales, porque nos va a hablar de esa propiedad intelectual y de cómo protegemos esa propiedad intelectual. Sin embargo, y creo que es una charla muy interesante para todos nosotros y es por ello que el día de hoy nos acompañan dos expertas en el tema. Estas dos expertas son Gloria Marcela Rosso Gómez, quien es líder de innovación y propiedad intelectual del Politécnico Gran Colombiano. Ella es abogada especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías y derecho de la empresa. Líder de innovación y propiedad intelectual, tiene experiencia en desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, además de brindar asesoría a investigadores para el reconocimiento de sus invenciones y emprendimientos y además también dirige una de las unidades de los centros más importantes del Poli, que es el CATI. Por otro lado, vamos a tener más adelante en la jornada a Sara Sofía Roncancio, quien pertenece a la Superintendencia de Industria y Comercio. Ella es bioingeniera con especialización en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías. Tiene una formación complementaria en propiedad intelectual e innovación por la OMPI y el Centro Tecnológico de Cataluña, Eurocat. Tiene experiencia en la redacción, presentación y seguimiento de solicitudes de patente, así como en el análisis de información tecnológica para la toma de decisiones, además en gestión estratégica de activos intangibles, incluyendo identificación y protección, valorización y vigilancia de tecnología. Ha liderado iniciativas de promoción y fortalecimiento de capacidades en propiedad intelectual con diversos grupos de interés como empresas, emprendedores, investigadores y entidades gubernamentales. Además, es docente y conferencista internacional en gestión de propiedad intelectual con reconocimiento en la WIPO Magazine. Sofía, como les comento, nos estará acompañando más adelante. Antes de darle la palabra a nuestras capacitadoras, empezando por Marce, quisiera recordar como unas reglas de interacción en este espacio para aquellos que participan por primera vez. La primera es que vamos a pasar un listado de asistencia. Este listado de asistencia lo voy a incluir en el chat, pero lo voy a incluir sobre más o menos las 6:40 de la tarde. Entonces, una vez lo ponga allí, ustedes por favor les pido que diligencien el enlace de asistencia para poder vincular ya sea los créditos o reportar a los docentes que ustedes asistieron al espacio. Esa es una de las primeras reglas. La segunda, como regla o compromiso de este espacio, es que algunos pueden llegar a tener preguntas porque tenemos dudas o porque queremos
conocer un poco más del tema, lo que podemos hacer es, vamos a levantar la mano, que aquí en Teams nos da esa opción de levantar la mano, y una vez yo les dé la palabra, pues podemos hacer la pregunta. Si no, igual también las podemos ir dejando en el chat de esta conversación. Tanto yo como Marcela y Sofía van a poder verlas y las vamos a ir respondiendo. Pero la idea es sí poder fluir en esta conversación. Perdón, me silenciaron, para que podamos aprovechar el tiempo al máximo. Entonces ya sabemos, la lista y la asistencia. Eh, Como somos bastantes en algunas ocasiones, ahorita estamos conectados 53 personas, vamos a, por eso hasta que les dé la palabra, si tienen alguna pregunta, no vamos a activar los micrófonos. Igual, una vez de la palabra, podemos prender el micrófono y si no la podemos, si tenemos fallos de audio, las podemos ir dejando por el chat. En algunas ocasiones me preguntan que si esto corresponde a alguna asignatura. No, no corresponde, pero algunos de sus docentes les solicitan que participen en esta actividad por los temas que se van a tratar en ella. Si tienen alguna pregunta sobre alguna clase, alguna asignatura, es importante que ese tipo de preguntas sobre tareas, sobre talleres o demás, se las podamos hacer directamente a nuestros docentes. Para ello está el correo institucional o los diferentes canales. Y ya finalmente, por favor, les pido, diligenciemos esa lista porque esta también me va a ayudar a poder asignarles los créditos de investigación que algunos de ustedes deben cumplir pues para algunas actividades. ¿Listo? Entonces, ya sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Marcela, no sin antes darle las gracias por acompañarnos en esta jornada, que espero puedan aprovechar al máximo. Yo voy a estar aquí pendiente de ustedes, cualquier duda, y Marce, te doy la palabra. Aleja, muchas gracias. Un saludo a todos por este espacio. Pues muy chévere que estén ustedes aquí acompañándonos, que digamos es muy importante identificar lo que ofrece propiedad intelectual, las oportunidades de gestionar el conocimiento, las capacidades intelectuales. Y yo tengo aquí una presentación que les voy a compartir. Ya también Sara Sofía Roncancio de la Superintendencia de Industria y Comercio ya está aquí en la reunión. Yo voy a hacer una presentación corta, digamos como un pequeño abrebocas del tema de propiedad intelectual. Hoy denominamos la charla El mundo de la propiedad intelectual, entonces queremos hacer una charla general de los conceptos transversales de propiedad intelectual. Yo voy a hacer una presentación corta y ya entraríamos luego a, a tener la presentación con... Entonces, ustedes están viendo mi presentación. Claro que es que la compartí y me quedó como rara. Ahora sí. No, Marce, se ve la pantalla negrita. Si quieres, podemos compartir, al momento de compartir, decirle que compartes la segunda pantalla. Ok, sí, entonces voy a mejorar. Entonces voy a compartir. Mejor me queda compartir como en la segunda pantalla, sí. Ahora sí. Ya, ahora sí se ve completa. Bueno, entonces, pues aquí viene como la presentación de propiedad intelectual, todo lo que implica, digamos, los intangibles en propiedad intelectual. Entonces uno piensa en creación, piensa en signos distintivos, piensa en consumidor, en patentes, en invención, en autor, en obras, en ideas, piensa en secretos, piensa en exclusividad, en diseño industrial, en novedad, en licencia, en competencia desleal. Digamos que tiene un amplio marco de acción orientada a pues, la protección del conocimiento. Entonces, en este sentido, tenemos pues la sesión que vamos a abordar hoy. Entonces, pues tienes una idea brillante, protégela, tu propiedad intelectual es tu activo más valioso y de eso se trata. De recapitular y identificar lo que puede significar gestionar la propiedad intelectual. Entonces, iniciamos. La propiedad intelectual se refiere a las creaciones del intelecto,
desde Ojo, las obras. ya empezó. Por, por favor, podemos Desde, silenciar los micrófonos para que Marce pueda seguir con la charla. Gracias. Como les decía, la propiedad intelectual se refiere a las creaciones del intelecto desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas y otros signos utilizados en el comercio. ¿Por qué es importante la propiedad intelectual? El progreso y el bienestar de la humanidad dependen de nuestra capacidad de generar nuevas ideas y creaciones. El progreso tecnológico requiere el desarrollo y la aplicación de nuevas invenciones, a la vez que toda cultura dinámica debe buscar constantemente nuevas formas de expresarse. Los inventores, artistas, científicos y empresas dedican mucho tiempo, dinero, energía, reflexión y desarrollo de innovaciones y creaciones. Deben poder tener una retribución de ese gran trabajo intelectual que desarrollaron pues por sus esfuerzos con derechos para proteger su propiedad intelectual. En este sentido, la propiedad intelectual ha tenido dos divisiones muy grandes, digamos, frente a lo que significa la propiedad industrial y los derechos de autor. Entonces, cuando estamos relacionándonos con propiedad industrial, y ya todo lo relacionado con aspectos que se pueden explotar económicamente en una empresa, en una organización, y que tengan relación, digamos, como en un desarrollo productivo, en un desarrollo comercial. En este sentido, pues viene el tema de las marcas, digamos que en esa grande división de propiedad industrial, hay dos divisiones. Uno que se denomina marcas y signos distintivos, en donde pues obviamente están las marcas, están los nombres comerciales, los lemas y las denominaciones de origen. Aquí les puse pues ejemplos, pongámosle está Coca-Cola, una marca súper conocida. También está una denominación de origen como puede ser el queso paipa. Tenemos el bocadillo veleño, tenemos el café de Colombia, son denominaciones de origen que también hacen parte, digamos, de unas marcas ya más reputacionales en los territorios de acuerdo a determinadas características que se otorgan en esas regiones y también unos aspectos muy importantes relacionados con sus recursos humanos y reconocimiento de territorio. En ese sentido, pues ahí vienen el tema de las denominaciones de origen, también tenemos como las lemas, que es como colombiana es la marca y la nuestra es el lema, también eso es un lema que le da mucho más fortaleza a la marca. Entonces, estos son todas las marcas y los signos distintivos, así como las denominaciones de origen, quieren hacer comunicar al consumidor condiciones de calidad o condiciones de identificar qué quiero comunicar y qué quiero hacer visible con mi marca. Es una gran herramienta para ser mucho más competitivo y más visible. Ya, pues Sara les ampliará la información. También tenemos el tema de las patentes y las nuevas creaciones que ya vienen de identificar temas propiamente donde ya haya más profundidad, haya innovación, haya determinar oportunidades para establecer tecnologías, herramientas, conocimientos, bueno, materializadas ya en una nueva creación que puede llegar a ser una patente o una patente de modelo de utilidad. También como los temas que relacionados ya digamos con la parte estética, lo relacionado con los diseños industriales. Eso es lo que hace parte como de la gran división que puede significar el tema de la propiedad industrial. Mientras que los derechos de autor, pues ya tocan, digamos, otra serie de derechos también que son de creación de obras literarias, musicales, partituras, letras, canciones. También el tema de los software. Cuando se crea un software, pues también hace parte, lo que queda del código fuente se registra como un derecho de autor. Los audiovisuales, las películas, videoclip, también pues son
hacen parte de esa parte denominada derechos de autor y las obras artísticas, las pinturas, las esculturas y las fotografías. Entonces, en este sentido, es como la gran ramificación que tiene lo que podemos identificar como propiedad intelectual y pues a veces por simple, digamos, información es interesante a veces tenerla clara porque uno a veces uno en el argot normal, una persona puede decir, quiero patentar esto y la patente ya evidentemente es una distinción, digamos, muy importante en propiedad intelectual cuando estamos en un nivel Mi inventivo. corazón se entristeció y comencé a orarle al Creo Señor, que hay por Padre, te aquí. pido, como si fuera Perdona, mi alguien hijo, estaba tiene el orando como si micrófono fuera el hijo mío. abierto. Señor, Voy a te pido que silenciar a tengas todos. misericordia. Pero una palabra que brotó de mi Creo que llamarse. Puedes volver a prender tu micrófono. Listo. Entonces, digamos que es importante como conocer esta distinción que nos permita ya, de acuerdo a lo que estemos desarrollando en nuestros trabajos intelectuales, podamos definir qué tipo de orientación le podemos dar y protección en el camino de la propiedad intelectual. Esto, como les decía, era un abrebocas, ya digamos que la charla principal nos está acompañando Sara Sofía Roncancio de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien pues muy amablemente está muy disponible y tiene su tiempo para compartir con ustedes los conocimientos pues y la experiencia que ella tiene en temas de propiedad intelectual y dándoles como esta oportunidad, digamos, de conocerla y que puedan profundizar en estos temas de interés. Entonces, Sara, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Me confirmas, por favor, si ahí me escuchas bien? Sí, ahí te estoy escuchando bien. Yo voy a quitar mi presentación. Listo. Gracias. Ahí se está viendo. Listo, ahí ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, señora. Sí, ya lo vemos. Listo, gracias. Bueno, entonces como Marcela les estaba comentando, mi nombre es Sara Sofía, yo soy ingeniera especialista en temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías y el día de hoy los voy a acompañar con una charla muy general acerca de aspectos de propiedad intelectual y pues como todo lo relacionado acá. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, la idea es que podamos irla como resolviendo sobre la marcha. Entonces pueden levantar la mano o puedes encender el micrófono dependiendo de cómo pues prefieran hacerlo. Para iniciar, me gustaría preguntarles ustedes qué concepto tienen o qué saben más o menos de propiedad intelectual, si alguno de ustedes ya ha tenido como algún acercamiento en general, como con esta rama, como con estos mecanismos, como que me cuenten un poquito. Eh, Chicos, no tengan buenas miedo. tardes. Buenas Adelante. tardes. Se podría decir que es la facilidad que yo tengo al comprender algo, un tema. Ok, listo. ¿Quién más nos puede contar por ahí? Creo que vi que alguien también quería hablar. Bien. Quien tenía la manito levantada, si quiere, puede hablar. Bueno, lo que es Hola. creado por la propia mente del ser humano, como algo nuevo. Ok, listo, perfecto. Puede ser Bueno, puntuación. Ah, Dani, ¿puedes repetirnos lo que dijiste? Se te cortó. Hola, buenas tardes. Ya mi compañero lo dijo. Ok.
Alguien Ah, más habló, listo. pero se le interrumpió la voz, perdón. No, creo que no. Ahí tienes la mano levantada, Dani. Mervin, si quieres, adelante, cuéntanos. La propiedad intelectual es un derecho humano. Listo, súper. Bueno, entonces aquí antes de iniciar les traigo como un ejemplo de toda la propiedad intelectual que nosotros podemos encontrar relacionada o digamos que involucrada en algo tan sencillo como es una taza de café. Sí, todos tomamos café todos los días, es algo que es un producto que consumimos bastante. Y acá les traigo como este ejemplo justamente de toda la propiedad intelectual que nosotros encontramos. Entonces, por un lado, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con patentes. Por ejemplo, estas herramientas o estas soluciones técnicas que nos ayudan a mejorar justamente los procesos de obtención del café, los procesos o sea, de todo lo que puede estar aquí como detrás involucrado para los diferentes tipos o variedades que encontramos en el café. Pero también vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con las marcas. ¿Sí? Nosotros tenemos marcas colectivas que identifican la asociatividad de los recolectores, de los productores o quienes intervienen justamente en estos procesos. También tenemos marcas que identifican el origen empresarial del café y tenemos otras figuras que, digamos, son un poquito más de como marcas poco tradicionales que podemos pues acá encontrar relacionadas, todo el tema de lemas comerciales, de las diferentes marcas o ya empresas pues como muy reconocidas, denominaciones de origen que nos permiten identificar la procedencia geográfica justamente de este café, por ejemplo, el café del Tolima o café de la Sierra Nevada. Digamos que son como muy ejemplos así muy generales que tenemos. Ya vamos a entrar en detalle a revisar cada una de estas cosas. Entonces, antes de que entremos como justamente en esa especificidad de la propiedad intelectual, quería mostrarles como este ejemplo porque la propiedad intelectual en realidad la tenemos y todo el tiempo estamos interactuando con ella, desde nuestro celular, nuestro computador, hasta los diferentes sistemas o algo tan sencillo como una taza de café, vamos a ver que tenemos mucha propiedad intelectual. ¿Listo? Entonces, para el desarrollo de esta sesión, vamos a tratar como tres temas generales. Primero, propiedad intelectual, lo que tiene que ver con derechos de autor y propiedad industrial. Digamos que aquí ya vamos a entrar a ver las diferencias. Y como nos comentaban por ahí, la propiedad intelectual es exactamente lo que encontramos o lo que se relaciona con las creaciones del intelecto humano, bien sean invenciones, obras literarias y artísticas, también todo lo que tiene que ver con símbolos, nombres o imágenes que son utilizados en el comercio. Es súper importante que tengamos en cuenta que son creaciones del intelecto humano. ¿Listo? Y la propiedad intelectual se divide en dos categorías principales. Por un lado tenemos todo lo que es propiedad industrial, que es donde encontramos lo que es diseños industriales, patentes y marcas o signos distintivos. Y por otro lado, encontramos lo que tiene que ver con derechos de autor, es decir, obras literarias y obras artísticas. Juan Carlos, cuenta. Buenas noches, doctora. Obviamente, eh, la propiedad intelectual es todo lo que genera el ser humano, pero hoy por hoy, con las tecnologías nuevas, lo que genera una inteligencia artificial no sería una propiedad intelectual, pero sería una creación de la marca que ella lidera, o sería una creación, o sea, sería una propiedad de la empresa dueña de la inteligencia artificial. Bueno, aquí entonces les decía que tuviéramos muy en cuenta que son creaciones del intelecto humano, porque efectivamente lo que genera la IA hoy en día, o todo ese tema de la inteligencia artificial, hay que tener como
digamos, debe tener como unas particularidades para que se considere que efectivamente hay como justamente ese aporte del intelecto humano en lo que crea la IA, ¿sí? Digamos que acá en Colombia puntualmente no tenemos como una legislación en este momento o como unos lineamientos acerca de lo que se crea y lo que se genera con IA. Pero hay otros países en donde sí, digamos que este tema ya ha sido regulado y justamente es donde nosotros empezamos a encontrar que no porque yo le pida a ChatGPT que me haga, por ejemplo, un, unos poemas y lo publico como una obra, entonces significa que o primero tenga justamente como esa característica de mi aporte intelectual para la creación. Además, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces lo que hace esta IA es que hace una búsqueda de información muy grande acerca de todo lo que encuentra disponible, todo lo que es de dominio público y a partir de eso como que empieza a extraer la información para crear lo que yo le estoy pidiendo. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta, digamos que esto es como una legislación, un tema adicional, como les comento, acá en Colombia pues actualmente no se encuentra regulado. ¿Listo? Ok, profesor. Y bueno, entonces continuando, es importante que tengamos en cuenta estos dos, como estas dos ramas de la propiedad intelectual. Entonces, por un lado tenemos propiedad industrial y derechos de autor, pero la propiedad intelectual pues va justamente como a tomar y a guardar todas esas características em, de estas dos grandes áreas. ¿Listo? Entonces vamos a revisar algunos aspectos de los derechos de autor principalmente. Entonces, los derechos de autor, estos se utilizan para describir los derechos que tienen los creadores sobre sus obras literarias o artísticas. Y acá les traigo algunas definiciones para que tengamos como en cuenta las principales diferencias. Una obra se entiende como toda creación intelectual que es original, producto del ingenio o del talento humano. Digamos que esto es lo que nos dice la decisión que nos rige en todos estos temas de derechos de autor. Las obras las podemos encontrar como obras artísticas u obras literarias. Entonces, en las obras artísticas podemos encontrar todo lo que tiene que ver con pinturas, esculturas, fotografías, videos y demás. Y en obras literarias vamos a encontrar lo que son libros, letras de canciones, guiones de películas y los programas informáticos. Es importante resaltarles acá que justamente el software, los desarrollos de software se protegen mediante el derecho de autor porque se consideran como una obra. ¿Listo? Adicional a eso, para los creadores es importante tener en cuenta o conocer pues la diferencia entre estas dos figuras que les presento acá. Por un lado tenemos los autores, que son todas esas personas físicas que van a realizar la creación intelectual. Y por otro lado tenemos los titulares, que bien puede ser una persona natural o una persona jurídica que pues va a ostentar como los derechos que confiere la ley. ¿Listo? Entonces, estos son como algunos conceptos, como algunas definiciones para que nosotros tengamos en cuenta en materia de derechos de autor. ¿Cuáles son los principios de protección del derecho de autor? Tenemos tres principalmente. Primero, la irrelevancia del mérito o destinación de la obra, la ausencia de formalidades y la no protección de las ideas. Entonces, en el primero, la irrelevancia del mérito o destinación de la obra, encontramos que la protección de una obra, bien sea artística o literaria, no va a depender ni del valor ni del mérito de su obra. Es decir, hay obras que hoy en día nosotros encontramos, obras artísticas que son o muy costosas o muy reconocidas o pues de estos grandes artistas que ya como que se conocen y tienen como pues todo su nicho de mercado. Pero ¿qué pasa si yo hago una obra o pinto un cuadro y lo pongo en la sala de mi casa?
no tiene ninguna irrelevancia ni el mérito ni el destino de la obra. Es decir, se protege la obra independientemente de cuál vaya a ser su destino y del valor que tenga, o de si yo la voy a vender, la voy a poner en la sala de mi casa. Digamos que esto acá es totalmente irrelevante. El segundo principio de protección que tenemos es justamente la ausencia de formalidades. Es decir, la protección no está condicionada al cumplimiento de unos requisitos formales. ¿Listo? Y acá vale la pena aclarar que desde el momento en el que yo hago mi obra, pues voy a contar con esos derechos de autor sobre mi obra. El registro que yo tengo que hacer ante la autoridad, en este caso la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es más un tema probatorio, pero yo tengo la protección desde el momento en que yo hago mi obra. Igualmente, y ya como último principio de protección, tenemos que hay una no protección a las ideas, es decir, el derecho de autor a mí no me va a proteger em, la idea como tal, sino que me protege es la creación formal, o sea, no la idea contenida en esa obra, sino, em, sino como yo la materializo o como esa creación formal. Por eso muchas veces nosotros encontramos, por ejemplo, en comerciales de televisión, que si estamos hablando de un producto, por ejemplo, como un jabón para ropa, pues encontramos justamente que muchas marcas o muchas compañías replican como el mismo tipo de comercial o como una idea ahí como general. Esto también lo vemos mucho en las obras literarias que tienen como un género en específico. Entonces, las románticas, las de misterio, las de acción siempre tienen como una trama que a veces puede ser muy parecida, todas tienen como sus diferencias. Entonces, aquí lo que protegemos es la creación formal, más no la idea que justamente va a como contener esa obra. En general, no protegemos las ideas mediante ningún mecanismo o herramienta de propiedad intelectual. Veo que Sandra tiene la mano levantada. Sí, buenas noches, Sara. Yo quería hacer una consulta específicamente. ¿Cómo se hacen valer los derechos de autor cuando en un libro son partícipes varios autores, pero se tiene un contrato con una editorial? Aquí toca mirar entonces el tema de cómo está ese contrato formalizado, cuáles son las condiciones que tiene ese contrato. Porque pues hay diferentes tipos de obras, en este caso no los traigo acá tan específicos, pero hay un derecho que ya se los voy a explicar más adelante, que es el derecho de paternidad, en el cual independientemente de ese contrato, los autores no se pueden desconocer. O sea, yo nunca puedo desvincular al autor de su obra. ¿Sí? Lo que pasa es que ya toca mirar cómo está ese contrato para la parte con la editorial, porque entonces puede que existan acá tanto el autor como el titular sean personas diferentes. Entonces, recuerda que el autor es esa persona, pues justamente como física, natural, que va a crear la obra, mientras que el titular puede ser un tercero, persona natural o jurídica, que es quien va a tener como esos derechos justamente de explotación sobre esa obra. Entonces aquí, digamos que cada caso es muy puntual, es muy específico, entonces siempre hay como que revisar qué es lo que tiene ese contrato, cuáles son las condiciones y cuál es la información que quedó allí contenida. Pero en ningún caso, pues la editorial va a poder como desconocer los autores o las personas que realizaron la obra. Gracias, Pero Sara, muy amable. esa parte de derechos ya la vamos a revisar más adelante. Ahora. Este es el que les estaba mencionando. Entonces, hay unos derechos morales y hay unos derechos patrimoniales que van a estar relacionados con cada una de las obras que ustedes creen, desarrollen o pues tengan. Los derechos morales siempre me van a proteger a mí la relación que existe entre el autor y la obra. ¿Cuál es la particularidad de estos derechos? Son intransferibles,
irrenunciables y son perpetuos. Es decir, yo no puedo disponer sobre los derechos morales bajo ninguna circunstancia, bajo ningún contrato, bajo ninguna modalidad. El derecho moral es eso que a mí me va a permitir decir yo hice esta obra independiente de como las acciones adicionales. ¿Listo? Entonces acá les traigo 5 derechos morales. El primero es el de paternidad, que es justamente como reconocer el nombre o el seudónimo del autor de esa obra. El de igneditud, de dar a conocer o no el nombre al público. El de integridad, que es el de oponerse a la modificación o mutilación de las obras. El de modificación sobre realizar cambio de sus obras, de realizar cambios sobre las obras, y el de retracto es el de retirar o suspender la circulación de una obra. Entonces recuerden que estos derechos son intransferibles, irrenunciables y perpetuos. O sea, sobre estos nadie puede llegar a disponer, solamente el autor. Entonces el autor es el único que puede autorizar si se hace una modificación sobre su obra, es el único que puede decir si quiere retirar o suspender la circulación de una obra. Digamos que es la única persona que tiene como este tipo de derechos. Adicional a eso encontramos lo que son los derechos patrimoniales. Y sobre los derechos patrimoniales, entonces tenemos que son los que pueden ser transferibles, son renunciables, estos son limitados temporalmente y son los derechos que son susceptibles de valoración económica. Entonces, acá tenemos como esta gran diferencia con los derechos morales. En los derechos patrimoniales tenemos acá como 4 ejemplos principales. El primero es el de reproducción, es decir, el de crear copias físicas o digitales de la obra. Hay muchas obras que hoy en día ya están como en estos 2 formatos, pero sobre esto no solamente va a influir la decisión del autor. ¿Listo? También está el tema de la comunicación pública, que ya es poner a disposición del público la obra, bien sea mediante una página en internet o una librería. Digamos que esta ya es como esa actividad sobre la cual pues hay una valoración económica. También todo el tema de distribución, es decir, cuando ya hablamos como de ejemplares físicos de la obra, y el de transformación, es decir, crear obras derivadas a partir de una obra original. Estos derechos, como les comento, son limitados en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que duran o permanecen durante toda la vida del autor hasta que esa persona fallece. Después de que fallece, esos derechos entonces pasan, bien sean a sus hijos, a la esposa, al esposo. Ya se mira como cuál es la cadena pues de sucesión, porque este es un activo como si fuera una especie de como de herencia. ¿M? Y estos entonces ya van a depender. Si quedan en persona, si quedan en cabeza de una persona natural, pues van a durar 80 años más. Si quedan en cabeza de una persona jurídica, van a durar 70 años más. ¿Qué significa esto? Que dentro de 80 años, ¿m? Esa obra va a ser, digamos que, de dominio público. Es decir, cualquier librería va a poder sacar unas nuevas versiones, va a poder reproducir esa obra, va a poder hacer ejemplares físicos y distribuirlos, ¿sí? Sin embargo, en ningún momento se va a desconocer ese derecho moral del autor. Es importante que tengamos en cuenta eso. Una vez se nos vencen los derechos patrimoniales, no es como que yo vaya a coger las obras y las vaya a publicar a mi nombre, porque eso no lo puedo hacer. Yo puedo, como editorial, modificar la obra, sacar una versión diferente, una versión, por ejemplo, ilustrada sobre una obra, y sobre eso entonces es que yo voy a poder como jugar con esos derechos patrimoniales, pero siempre voy a tener que reconocer al autor. Es muy importante que tengamos como esa claridad. También dentro del derecho de autor encontramos lo que son las excepciones o las limitaciones.
Y estos son unos casos muy puntuales en el que las obras que son protegidas por el derecho a autor pueden ser objeto de determinados usos que no van a requerir una previa autorización de, del autor. En qué casos o qué ejemplos podemos encontrar? Por ejemplo, para temas de bibliotecas. Entonces, si yo voy a una biblioteca y necesito tomar prestado un libro, revisar alguna información que está allí contenida, no necesito pues que para que yo revise ese libro llegue la autorización directa hasta el autor, sino que las bibliotecas justamente tienen como esta característica de excepción y limitación donde no van a ser necesarios. También es importante aclarar que para el tema de noticias y temas de actualidad, entonces no necesito una autorización expresa del autor ni necesito pagarle una remuneración. Entonces, cuando vemos esto, por ejemplo, en los noticieros, en las noticias que hay un tema de actualidad o hay un tema de interés, entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a divulgar o la foto que tomó tal persona o los videos que tomó otra persona. En estos casos, no necesitan como pedirle una autorización expresa al autor ni hacer el pago de una remuneración, pero siempre van a tener que mencionar quién es el autor. Entonces, por eso cuando ponemos nosotros, por ejemplo, Caracol Noticias y están pasando un video, en alguna parte de la pantalla tiene que salirnos quién es el autor, bien sea si lo tomaron de internet, entonces de dónde lo tomaron, si lo tomaron de una red social, cuál es el usuario de esa red social. Entonces acá siempre es importante tener en cuenta que aunque lo pueden usar en el marco de esa como noticia o actualidad, deben mencionar quién es el autor. Entonces así encontramos diferentes ejemplos de estas excepciones o limitaciones. Como les estaba comentando también, el registro de las obras tiene que hacerse ante la Dirección Nacional de Derecho a Autor. Esta es nuestra oficina nacional para, pues, para todo este tema de derechos de autor. Cuando ustedes ingresan, van a encontrar como una página de inicio muy similar a esto que ustedes pueden ver acá, donde hay una serie de videos tutoriales, tienen que tener un usuario para ingresar y hacer todos sus trámites. Entonces, el trámite tiene una duración de 30 días que son hábiles, contados pues, a partir del día siguiente en que ustedes radican su solicitud. Actualmente es un proceso que no tiene ningún costo, pero se ha hablado y pues se ha escuchado de que muy probablemente en un próximo año puedan llegar a incurrir pues en algunas tasas oficiales que tengan que hacer em, en algunas tasas oficiales que tengan que pagarse pues ante la entidad. Y el registro en línea está habilitado pues solamente para ciudadanos colombianos. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Listo. Y ya para continuar, entonces este es como un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Las obras literarias y artísticas, recuerden que reciben protección desde el momento en que se crean. Y el derecho de autor le otorga facultades justamente pues a estos autores y estos titulares para que sus obras, para definir las diferentes acciones sobre sus obras, es decir, la de reproducir, la de comunicar al público, la de distribuir los ejemplares o incluso pues autorizar a terceros para que puedan hacer uso de sus obras o hacer obras derivadas. También tenemos que el derecho a autor
contempla dos tipos de derechos principales. Recuerden que son los morales y los patrimoniales. Los morales son esos de los que yo nunca voy a poder desvincularme, son intransferibles también. Y los derechos patrimoniales son lo que va a estar más relacionado como con todos estos temas de valoración económica y sobre los cuales pues sí se pueden disponer, se pueden transferir y hace parte pues de la masa sucesoral de cada una de las personas. Em, Listo. Y una vez expirado el término de protección, la obra pasa a ser de dominio público. Que sea de dominio público no significa que yo la voy a empezar a reproducir como si fuera mía o a mi nombre. Recuerden que está el derecho moral, el cual tiene ese vínculo entre el creador y su obra y del cual pues nunca vamos a poder disponer. Para cerrar, me gustaría aquí preguntarles si tienen alguna inquietud sobre los derechos de autor. Veo que Sandra Viviana tiene tanto la mano levantada como una pregunta en el chat, así que Sandra, adelante. Gracias, Sara. No, es la pregunta que tengo en el chat, justamente. Gracias. Aquí no sé si me puedes ayudar, por favor, María Alejandra, leyendo la pregunta porque no tengo acceso al chat Claro, por lo que estoy presentando. dale. Dice, en este registro las editoriales para poder comercializar también registran las obras. Sí, por lo general el registro es más un tema probatorio, entonces ahí ya toca pues revisar quién haría el registro. Pues si lo hace el titular, igual, si lo hace la editorial, igual en el registro tiene que quedar identificado que ustedes son los autores de esa obra que se está registrando. El registro es más un tema probatorio que a mí me sirve para demostrarle o a una entidad o frente a algún proceso que se vaya a realizar que esa sí es efectivamente mi obra. Pero sí, la editorial puede hacer el registro y tiene que quedar pues justamente que ustedes son como los autores. Digamos que eso es em, como uno de esos ítems obligatorios cuando uno pues diligencia un formulario. Entonces sí o sí tiene que quedar. Preguntan también por acá, Mervin Javier. Sí, tengo dos preguntas. Voy a ponerte la primera, la de Mervin, que le hizo primero, es, ¿puedes recordarnos el procedimiento para registrar? Y mientras que Listo. vas pensando esa respuesta, también Ivana María Martínez nos dice, sabemos que la piratería en todo es difícil de controlar. ¿De qué forma se podría regular? Pregunta Sandra, es una primera pregunta y Sandra también pregunta, por ejemplo, el caso de Frisbee España. Deben hacer Ahora muchas parece marcas que también colombianas venían que unos no saben. medicamentos y no han llegado. Perdóname, ¿hay alguien con el micrófono abierto? Listo ya. Entonces dice, o por ejemplo, lo del caso de Frisbee España, deben haber muchas marcas colombianas que no sabían de este tipo de robo, ¿no? Listo. Entonces, para enfocarnos en la primera pregunta, nosotros ingresamos a la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y vas a tener una página de inicio, algo así como esto que les estoy presentando acá. Sí o sí, para los registros tienes que tener pues una cuenta. Entonces aquí pues vas a crear tu cuenta, te vas a registrar, vas a brindar toda la información. En los videos tutoriales vas a encontrar cómo se puede o qué necesitas para registrar cada tipo de obra, porque digamos no te puedo dar una generalidad, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un software, entonces yo tengo que entregar que el código informático, tengo que cumplir como tengo que hacer como una descripción técnica. Entonces, dependiendo del tipo de obra, pues yo voy a tener que aportar cierto material. Si estoy hablando entonces, por ejemplo, de una obra musical, entonces son diferentes requisitos a una obra audiovisual, pero puedes entrar a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a la página web y los videos tutoriales son súper sencillos, súper completos, como que a uno le dan bastante información. Pero pues es importante entonces ya el tema del registro. Aquí es donde van a llegar todas las notificaciones que salgan de estas
o pues de sus registros o solicitudes que ustedes realicen. ¿Listo? Para la pregunta del caso de Frisbee, entonces aquí es más comentarles que Frisbee en su momento, y según lo que tengo entendido también, tenía diferentes como solicitudes de propiedad intelectual relacionadas con sus marcas. Un tema es, digamos que la marca es una protección diferente a lo que estamos hablando en este momento, que es el derecho de autor. Ellos tenían protegido por derecho de autor, sí, su loguito, su pollo de frisbee, eso sí estaba protegido por derecho de autor. Independientemente de la protección que yo tenga en un país o en el otro, el derecho de autor pues es como un derecho a nivel internacional. Entonces ellos seguramente sí tienen sus derechos al día, ahí es donde ya hablamos del derecho de autor. Ya vamos a revisar el tema de las marcas, porque las marcas tienen como también sus particularidades y dependiendo del país, es como que se van a encontrar muchas como acciones, ¿sí? Pero ya vamos a revisar el tema de las marcas en detalle y hablamos de este caso de Frisbee como para que quede un poquito más claro. Creo que teníamos otra pregunta, pero se me escapa. O terminaríamos. No, ya creo que se terminaría, porque en general ella nos preguntaba, Ivana, que cómo podremos regular ese tema de la piratería y lo de Frisbee ya lo respondías. Sí, Entonces ahí, bueno. Para este tema de la piratería, sí, digamos que es un poquito más, digamos que complicado. Las entidades y principalmente la Dirección Nacional de Derecho de Autor sí realiza como diferentes acciones, están pendientes como en todo este tema de la piratería, pero pues como es un mundo tan grande, como tenemos tantas cosas, pues finalmente hay unas que otras que se les escapan. Pero la Dirección Nacional de Derecho de Autor sí tiene como una línea donde justamente pues buscan como regular y como pues ayudar sobre todo como en ese sentido en el tema de la piratería. ¿Listo? Y bueno, entonces vamos a revisar ahora lo que es la propiedad industrial, que es justamente esa segunda rama de la propiedad intelectual, que recuerden es como el tema general. ¿Listo? Vamos a ver lo que son marcas, diseños industriales, secretos empresariales y algo relacionado con el tema de patentes. Entonces, si ustedes ven estas dos imágenes que tenemos acá, ¿qué pueden pensar que es una marca o qué identifican? O bueno, ustedes qué conocen que es una marca. Lo que identifica un producto de otro, ¿no? Ok, Es listo. Es la marca que ya está posicionada ante el mercado. Ok, perfecto. Listo. Entonces acá, ¿qué podemos ver? Una imagen donde no tenemos ninguna marca y todo nos sale en blanco y por el otro lado muchas marcas o muchos productos que están relacionados con el sector de las bebidas. Entonces, ¿qué es una marca? Primero, pues es un signo distintivo que a mí me va a permitir identificar productos o servicios de una empresa en el mercado. Con las marcas que hago yo, individualizar los productos o los servicios respecto a otros de su misma categoría. Es decir, yo voy a identificar cuál pertenece a una empresa, a una compañía. También me permite asociar los productos o servicios a una calidad determinada, de acuerdo a lo que a mí más me guste, con lo que a mí me vaya mejor. Y también pues es un elemento esencial para publicitar todo lo que tiene que ver con productos y con servicios. Entonces acá les traigo algunos ejemplos de marcas que son activos intangibles que hoy en día son objeto de grandes transacciones financieras, o sea, hablamos de muchísimo, muchísimo dinero, en la cual ¿no? A veces nosotros escuchamos y también encontramos por ahí noticias donde la marca de Google está valorizada en
no sé cuántos miles de millones de dólares y así sucesivamente. Entonces son estos activos que a mí me permiten justamente como identificar los productos y los servicios de una empresa en el mercado. ¿Qué podemos nosotros registrar como marca? Entonces podemos registrar varias cosas. Eh, Primero, una o varias palabras, letras o números, la combinación justamente de las palabras, de las letras con los números. Podemos registrar imágenes, figuras o gráficas, colores, siempre y cuando estén delimitados por una forma, y también podemos registrar la forma de los productos, sus envases o sus envolturas. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Las tiendas de uno, pues es la combinación de una letra con un número, con una palabra. Cine Colombia también. Vemos que acá hay una marca de color, pero ¿qué pasa con esta marca de color? Pues está delimitada de una forma particular y específica y es como se encuentra realmente el producto en el mercado o la forma de los productos o sus envases también o hasta las mismas envolturas. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Las marcas a mí me brindan una, un reconocimiento en el mercado, ¿sí? ¿Qué pasa? Las marcas son territoriales, o sea, donde yo las solicito es donde yo voy a tener ese derecho. Eh, ¿Qué pasó, digamos, acá en el caso de Frisbee? Ellos efectivamente tienen sus marcas registradas no solamente en Colombia, sino que en muchos países. El detalle está en que los procesos en cada uno de los países son diferentes. Yo registro mi marca en Colombia, tengo mi derecho acá en Colombia y hago uso de mi marca acá. Hay países como por ejemplo la Unión Europea donde yo tengo que hacer, si yo tengo allá mi marca, pues hace parte del ejercicio que yo tengo identificar que nadie la esté usando o que nadie la vaya a registrar. Cuando yo hago mi registro acá en Colombia, mi solicitud, la superintendencia hace una revisión de antecedentes marcarios, es decir, de solicitudes previas a la mía, para identificar que efectivamente yo estoy solicitando algo que nadie más ha registrado. ¿Qué quiere decir? Que yo el día de mañana no voy a poder llegar a registrar la marca Corona para todo lo que tiene que ver con bebidas. ¿Por qué? Porque ya hay una marca Corona que está registrada para eso. Pero ¿qué pasa si yo registro esa marca en la Unión Europea? En la Unión Europea, la Oficina Nacional no hace este ejercicio que hace la superintendencia, es decir, no hace la búsqueda, sino que la obligación, digámoslo así, del titular es que estén pendientes de qué solicitudes se hacen. Cuando hacen una solicitud muy similar a una que ya existe previamente, existe una figura que se llama la oposición. En este caso, el titular es el que tiene que decirle a la Oficina Nacional: usted no puede conceder esa marca, señores de la oficina, porque yo tengo un derecho previo registrado igual. En este caso, y lo que entiendo que pasó es que justamente Frisbee no tenía como muy en cuenta ese ejercicio y por eso entonces la Oficina Nacional mm, le entrega a este tercero un derecho sobre la marca Frisbee. ¿Qué pasó acá? Pues que también hay que tener en cuenta que hay países en los que a mí me toca sí o sí usar mi marca y si no, pues voy a perder ese derecho. Hay algunos en los que yo tengo que entregar incluso pruebas de marca o pruebas del uso de la marca, como por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, dependiendo de la legislación, dependiendo del país en el que yo esté haciendo mi solicitud y quiera tener mi derecho, pues hay como unas acciones derivadas para eso. ¿Listo? Entonces, por eso es importante como tener en cuenta esas particularidades. Ahora, la protección de una marca pues va a requerir el registro ante una oficina nacional de marcas, en este caso
La Oficina Nacional para todos los temas de propiedad industrial es la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Sí o sí requiere el registro. Recordemos que para el derecho a autor es un tema probatorio, pero para las marcas y para las otras figuras de propiedad industrial, yo requiero tener una concesión, es decir, un derecho. La protección también se otorga por un tiempo limitado, son 10 años. Pero ¿qué pasa? A los 10 años yo puedo renovar esa marca ilimitadamente. O sea, cada 10 años yo puedo ir renovando mi marca ilimitadamente. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es una de estas grandes empresas que es muy juiciosa con su control y con su gestión de portafolio de marcas, donde ya desde hace muchísimos años ellos han renovado ilimitadamente esa marca y tiene todos esos derechos. También la marca registrada, es decir, la que sí es concedida, va a otorgar derechos de exclusividad a favor del titular. ¿Qué quiere decir esto? Que terceros no van a poder hacer uso de mi marca sin mi autorización. Y que adicional a eso, si yo tengo esa marca concedida, tengo ese derecho vigente, pues también voy a poder evitar o voy a poder iniciar incluso acciones legales para que un tercero deje de usar una marca exactamente igual a la mía o muy similar. ¿Listo? ¿Qué me permite la marca? Diferenciarme de los competidores en el mercado principalmente. Generar una recordación, que las personas asocien mis productos y mis servicios a una calidad determinada. ¿Listo? También está que los derechos sobre marca pues requieren la protección en cada uno de los países de interés. Por eso yo les decía, son derechos territoriales. No existen las marcas internacionales, es un concepto errado que a veces nosotros podemos encontrar. ¿Listo? También son un elemento relevante al momento de una financiación. Como les decía, es un activo intangible que es bastante valorado y que pues es objeto de grandes transacciones y también puede llegar a ser incluso pues una fuente de ingresos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta como todo este tema de las marcas. Ahora vamos a revisar qué es un diseño industrial. Sara, te queríamos hacer una pregunta antes de entrar a Sí, la parte de claro. diseño industrial. Ivana nos pregunta, ¿qué pasa cuando en un contrato editorial fue alterado y cambió la firma del tercero, el que realiza el libro de una persona a otra? No sé si Ivana nos quieres aclarar un poquito más la pregunta. Pero Sí, buenas noches. dale, Ivana. Es que sí, hay un asunto que pues el contrato fue alterado y el que había firmado la persona, no el autor, sino el que realiza el libro por parte de la editorial, cambió y pues no se le fue, pues no se le avisó al autor sobre este cambio. Cambió la persona de un contrato, lo firmó, luego pasó el tiempo y otra persona diferente fue la que volvió a firmar el contrato. Entonces, pues es como algo muy extraño y tampoco avisaron sobre los cambios de la portada del libro, de las ventas, nada, no le informaron de nada al autor, pero no había perdido pues sus derechos patrimoniales. Entonces, pues no sé cómo se puede resolver eso. Ahí ya tocaría mirar como las particularidades de esos contratos y justamente como cuando se firmó en un inicio, cuáles eran como las autorizaciones y demás que habían. Porque si bien, aunque la editorial puede estar respetando pues los derechos morales, o sea, lo sigue nombrando como el autor, pues ya los cambios que hay detrás de eso sí toca como revisarlos en detalle. Entonces, acá, pues no puedo darte como una opinión, como un comentario pronto un poquito más específico, porque son casos muy detallados, o sea, son casos donde de verdad esas letras pequeñas de los contratos son las que siempre hay que tener muy en cuenta, siempre hay que leer muy bien, porque a partir de eso, pues
es que nos rigen como más cosas. Puede que en el contrato, por ejemplo, haya quedado establecido que la editorial pues es la que se va a encargar de todos los temas por ejemplo, publicaciones o portadas o temas de diseño. Entonces ahí es importante como ya revisarlo en detalle para que justamente, pues no sé, como que se mire muy bien que efectivamente la editorial pues no esté como em, o dándole un mal manejo al tema o de pronto pues que el autor haya autorizado como justamente este tipo de actividades. Entonces es un tema ya como muy detallado, como muy específico que como te digo, en estos casos sí depende mucho de lo que se haya pues dejado ahí estipulado. Ah, listo, gracias. Bueno. Y ya para terminar, entonces, en el tema de marcas, cuéntenme qué preguntas tienen, qué inquietudes les puede como generar. Bueno, si no tenemos, entonces vamos a avanzar con nuestro siguiente temita de propiedad industrial, que son los diseños industriales. ¿Qué consideran ustedes, que entienden o que pueden pues identificar como un diseño industrial? Chicos, ¿alguno quiere darnos alguna idea de lo que es un diseño industrial? Aquí que tenemos Diseños estudiantes. de marca, Perdóname, ¿nos puedes repetir? diseños de empaques de marcas. Diseños de empaques de Los, marca. ¿Listo? ¿Qué ok, alguien más? los diseños de empaques, muy bien. Bueno, entonces, los diseños industriales o que consideramos como diseño industrial es la apariencia particular de un producto. ¿Listo? Hablamos de lo que es la forma externa, bien sea bidimensional o tridimensional de los diferentes productos. Estos pueden ser el resultado de una combinación, por ejemplo, de líneas, de colores o de cualquier forma externa. Acá hablamos solamente de la apariencia estética de los productos. Entonces, ¿qué podemos registrar como diseño industrial? Estos son algunos ejemplos. Entonces, juegos, todo el tema de ropas, accesorios o incluso símbolos y gráficas. Tenemos dos tipos de diseños aquí en el país o en Colombia. Por un lado tenemos los que son bidimensionales y por el otro lado los que son tridimensionales. Los bidimensionales, entonces, son aquellas formas planas que están conformadas pues por líneas, colores, la combinación de colores o las texturas. Hablamos de lo que tiene que ver como con patrones o interfaz gráfica. Y por otro lado tenemos los tridimensionales, donde ya hablamos pues de la apariencia externa del objeto, cuyo contorno pues le va a dar como una característica particular. Entonces encontramos acá todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con calzado, con los juegos, todas las fichas, por ejemplo, de Lego, son solicitudes de diseños industriales. ¿Cuáles son como estos aspectos relevantes que debemos tener en cuenta? Están principalmente relacionados solo con la apariencia estética o externa de los productos. ¿Listo? Tienen que ser novedosos a nivel mundial, es decir, que no se pueden encontrar, digamos que ese diseño pues desarrollado por otra empresa u otra compañía. También requiere ser registrado y concedido ante la Oficina de Propiedad Intelectual, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí no se presume que hay un derecho si no hay un registro y una concesión, digamos que oficial. ¿Mm?
También la protección de ese diseño, pues le va a otorgar derechos a los creadores, o sea, a los diseñadores, para excluir a terceros para que no puedan fabricar, distribuir e incluso ni siquiera comercializar esos diseños. Entonces, esos derechos son los que le permiten a esos diseñadores evitar que terceros pues hagan como este tipo de acciones. También es importante que tengamos en cuenta que estas protecciones son temporales, es decir, 10 años no más. ¿Qué pasa cuando se me vence el diseño? Este entra a ser de dominio público, es decir, cualquiera puede usarlo y puede fabricarlo, distribuirlo e incluso comercializar. No son un tipo de patente. A veces escuchamos que la patente del diseño industrial es un error que muchas veces encontramos, es una figura independiente. Y también es un derecho nacional o territorial. Entonces, en cada uno de los países de interés, pues yo tengo que hacer mi solicitud. Características para tener en cuenta. Tiene que ser novedoso y hablamos solamente de funciones estéticas y formas concretas. ¿Listo? Un ejemplo muy grande acá que les puedo mencionar. Todos conocemos el free snack de Frisbee, ya que estábamos hablando de Frisbee, la presentación en la que ellos nos venden el free snack, que es un vaso de gaseosa abajo y encima como em, una copita donde colocaban pues el pollo y las papas, ¿cierto? Esa solicitud es un diseño industrial que em, estuvo vigente durante 10 años y hace poco ya terminó su vigencia, es decir, es de dominio público. ¿Qué significa esto? Que hoy en día yo me acerco a otra cadena de restaurantes que tenga como esto, digamos, este pollo y voy a poder encontrar que ellos me van a poder ofrecer a mí una presentación exactamente igual a la que yo encuentro en el Free Snack. ¿Por qué? Porque es un diseño industrial que ya no se encuentra vigente, es decir, es de dominio público, cualquiera puede usarlo y puede entonces, digamos que acá, fabricarlo, distribuirlo y comercializarlo. ¿Listo? Tenemos dos preguntas. O bueno, veo que hay dos manos levantadas. Entonces empecemos si quieres, Mónica. Sí, hola, buenas noches. Bueno, me llama la atención esa parte de los países de interés. Es decir, que yo debo registrar mi marca o mi diseño industrial en los países que yo no quiero que esa marca o ese diseño se comercialice. No, esto o sea, como los derechos son territoriales, la idea es que los registros se hagan en los países en los que tú estás interesado explotar tu derecho. Entonces, si Ujú. estás, por ejemplo, si hablamos de marcas, entonces si tú quieres llevar tus productos o tus servicios a un país como, por ejemplo, Perú o México, pues vas a generar o vas a adelantar tus registros en estos países. Es importante tener en cuenta que todos los registros están sujetos a tasas oficiales no solamente acá en Colombia, sino en todos los países. O sea, temas que tenemos pues que pagar, ¿cierto? Adicional a eso, pues si tú ves que, por ejemplo, Brasil no es un país de interés, tú no vas a entrar ya ni con tu marca ni con tu diseño, entonces pues no tienes que adelantar una solicitud, porque es incurrir pues justamente como en gastos pues innecesarios y adicionales. Pero entonces hay empresas y hay compañías que sí tienen sus portafolios muy grandes. Y acá en este tema de diseños, yo les puedo decir, por ejemplo, Lego registra todas sus fichitas de Lego acá en Colombia como diseños industriales desde ya hace un par de años y últimamente se ha identificado o se ha como reforzado este tema de las solicitudes de diseños industriales. Entonces es justamente como eso, es un país de interés, es un país donde ellos están, donde venden sus productos y demás, entonces por eso hacen ese tipo de solicitudes. Países de interés, pues ya depende mucho de la estrategia comercial de la empresa, del alcance, bueno, y demás.
Ok, gracias. Es decir, que Nike, hoy en día encontramos muchas zapatillas chiviadas de Nike en todas partes. Entonces puede Sí. ser que esa, o sea, ya Eh, sea de uso libre, esa marca. no, la marca, recuerda que la marca nunca es de uso libre, a menos de que Nike pues la deje vencer, pero si ellos tienen un derecho vigente, pues lo pueden pues hacer valer. ¿Cuál es la diferencia acá? Los titulares de los derechos pues tienen que también como que hacer valer sus solicitudes, ¿sí? Y los derechos que tienen. Entonces, empresas grandes como por ejemplo Skechers, Samsung, Apple, muchas veces a las personas o cuando ven que se está infringiendo una marca, un diseño o incluso una patente, pues empiezan diferentes acciones legales que ya van relacionadas como dependiendo del alcance que ha tenido esa otra empresa o pues también como de las acciones acá relacionadas. Pero digamos que pues quien tiene el derecho es quien está ahí como pendiente o como quien tiene que validar justamente que pues se cumpla efectivamente. Listo, ahora vamos con Alex. No sé si Si Alex tuvo quieres. algún problema con el audio. Si quieren, mientras tanto, vamos con Cristian. Mientras Sí, que gracias. ya. Disculpa, no me dio la palabra. Ah, perdón. No, Creo que ya quería hacer Alex pudo hablar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Listo, no, quería hacerlo como una acotación. Es que hay, digamos, dos casos que han sido muy, digamos, sonados. Uno fue el caso McDonald's, donde pues, de hecho, salió una película, pero en resumidas, al final, la persona que obró como gerente y abrió los puntos terminó quedándose con la empresa y los creadores tuvieron que incluso cederles el nombre de la fábrica de hamburguesas. Y el de Frisbee, que fue lo que sucedió con el tema de que la marca la habían sacado en España de manera, digamos, ilegal. No sé si la profe nos haga alguna acotación por eso. No, qué pena, Alex, contigo. ¿Me puedes volver a repetir? Se me cortó la señal como por un momento. Alex nos hablaba de dos casos, el caso de McDonald's, en el que el gerente de McDonald's, bueno, digamos que hizo el registro de la marca y al final los hermanos terminaron cediendo el nombre de la marca, y el caso de Frisbee que se registró en España. Entonces, Alex nos decía si tú nos podías hacer alguna acotación adicional sobre estos casos, sobre estos temas o recomendaciones. Bueno, acá para aclarar, pues digamos, si el registro de McDonald's se hizo en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que hay legislaciones o hay países donde a mí me permiten entregar pruebas de uso para certificar que esa era mi marca y que otro, pues digamos que de mala fe hizo un registro. Entonces, en este caso, desconozco pues el caso que nos comentas respecto a la marca de McDonald's. Aquí en Colombia, el primero que hace el registro, pues es el que tiene como ese derecho. Aquí no vale como las pruebas de uso. Y en el caso de Frisbee, como les comentaba, al hablar de marcas puntualmente, pues encontramos que efectivamente Frisbee tenía ya sus marcas registradas, pero no hacían pues una acción de vigilancia. Por eso cuando llega el tercero, solicita una marca exactamente igual, pues la oficina se la concede, porque quien tiene el derecho, pues es quien tiene que hacerlo valer. Entonces, si hay un... Sofía, creo que se Entonces, te fue la si voz. hay Sí, entonces si hay como un derecho que yo ya tengo concedido, pues yo tengo que hacer la vigilancia y hacerlo valer.
¿Listo? Que es diferente a la acción que hace la Oficina Nacional acá en Colombia. Porque aquí, entonces, la superintendencia tiene sus examinadores, que son los que se encargan de hacer toda esta revisión de antecedentes marcarios para determinar si se puede o no conceder la marca. Entonces, esas son como las diferencias principales. Depende del país y depende de todas las acciones que se hagan. Entonces, como la validez, ¿sí? Obviamente Frisbee pues tiene muchas más acciones y ellos están todavía como en ese proceso pues para demostrar que justamente hay pues un tema pues de una copia exactamente igual y demás. Si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de revisar, se han podido darse cuenta o pues han notado que Frisbee España al principio usaba no solamente el nombre, sino también pues la figura gráfica de Frisbee. Ya hoy en día ellos solamente utilizan lo que es el nombre, porque como les digo, pues no hubo ninguna acción en su momento que impidiera que se diera ese registro. Entonces ahora le toca a Frisbee entrar a pues defender su marca, pero ellos ya no hacen uso justamente de la parte gráfica porque eso pues se encuentra registrado mediante otros mecanismos como por ejemplo el derecho de autor, que recordemos pues es un derecho sobre el cual pues ya hay como una mayor duración y relevancia y no tiene que ser y no es territorial, mientras que para las marcas este sí es territorial. Gracias, Sofía. Veo que Cristian también tiene la mano levantada. Le voy a pedir a Cristian si podemos hacer la pregunta rápidamente para que Sofía pueda continuar. No sé, porque y respetar los tiempos también para todos ustedes. Cristian, adelante. Buenas noches, profe. Profe Sofía, sí, es cortica. Me surgió una duda respecto a la protección del diseño industrial en su temporalidad. ¿Es igual que la marca al terminar los 10 años se debe renovar sí se permite renovar nuevamente para que no se vuelva de dominio público? Es esa duda la que me quedó como Listo. ahí. No, este es temporal, o sea, son 10 años y a los 10 años ya se vence, pasa a ser de dominio público, es decir, que cualquiera puede hacer uso de ese diseño industrial. O sea que yo como propietario no podría volver a renovar. No, pero existe una figura que es una marca tridimensional donde tú puedes hacer tus registros y ahí pues digamos que avanzas o tienes como una protección mucho más grande. Ah, ok. Entonces eso Pero también. depende pues de la estrategia también que se esté implementando en cada una de las empresas. Va a variar pues como todo este tema, pero también pues se puede como hacer registros complementarios. O sea, no solamente puedo registrar por diseño y ya, sino que yo puedo registrar marca, diseño, marca tridimensional o incluso hasta una patente. Ok, listo, profe, gracias. Listo. Entonces, para continuar, vamos a hablar un poco acerca de lo que son los secretos industriales. Tenemos acá dos grandes ejemplos, que es la receta de la Coca-Cola y también de la Nutella. Los secretos comerciales o empresariales, entonces, constituyen un tipo de propiedad intelectual sobre información que es confidencial. Entonces, ¿qué necesito yo para saber si tengo un secreto comercial o empresarial? Primero, que sea información secreta, o sea, que sea confidencial. Si yo no tengo una información confidencial, si ya se divulgó, si eso es de carácter, pues, público, simplemente no voy a poder tener un secreto. También es importante, pues, que esa información tenga un valor comercial real o potencial en un mercado específico. Pues porque información o secretos comerciales y empresariales no los vamos a encontrar en todo lado, sino que tienen que tener justamente ese valor. También es importante que se tomen las medidas para mantenerlo en secreto, medidas tanto legales como técnicas. O sea, acá las empresas son las encargadas de tomar cada una de esas medidas y que la información esté tan, sea tan confidencial como ellos mismos lo permitan. ¿Qué pasa acá? Y a diferencia de las otras figuras, esto no requiere un registro para la protección. Es decir, Coca-Cola en ningún momento va a llegar a una oficina
a decirle, esta es mi receta, por favor, guárdemela como un secreto. No, no requiere un registro, pero sí tiene un valor y es confidencial. Ellos toman las medidas que es legales y técnicas que consideran necesarias y suficientes para tener justamente esa protección. Y es una protección ilimitada en el tiempo, siempre y cuando pues se mantenga esa característica o ese punto de confidencialidad. ¿Qué puede considerarse información confidencial? Todo lo que tiene que ver con información técnica, información sobre procesos de fabricación, datos de pruebas farmacéuticas, diseños, dibujos, métodos de distribución, lista de proveedores y clientes, estrategias publicitarias. En realidad encontramos demasiados temas que pueden ser secretos comerciales o empresariales. ¿Qué es lo importante acá? Pues que cada una de las empresas justamente tome las medidas necesarias para que esa información se siga manteniendo así. En el momento en que se rompe esa cadena de confidencialidad, pues simplemente ya es información de dominio público, de carácter público y cualquiera puede hacer uso de eso. ¿Listo? Pero lo quería traer acá para que tuviéramos en cuenta estos punticos. No requiere un registro, entonces depende de cada una de las empresas o compañías mantenerlo en ese sentido de forma confidencial. Adicional a eso, entonces ya vamos a entrar a revisar lo que son las patentes. Entonces, ¿qué es una patente? O qué nos indica, digamos, que la legislación, que es una patente. Primero, es un privilegio que se le otorga a un inventor, es decir, es un derecho o como reconocimiento pues de la inversión y todos los esfuerzos realizados para llegar a una solución técnica. ¿Qué es lo principal de las patentes? A mí me dan un derecho para excluir que terceros fabriquen, comercialicen, usen, vendan y demás lo que yo consideré o incluí en mi solicitud de patente. Encontramos dos categorías de patentes, lo que son las patentes de invención y las patentes modelo de utilidad. Las patentes de invención, ¿qué son? Son desarrollos que tienen que ser nuevos, tienen que tener un nivel inventivo y aparte de eso tienen que tener una aplicación industrial. Entonces, ¿qué es lo que me da? La patente me va a conceder pues justamente un título o un monopolio para poder explotar de manera exclusiva eso que yo desarrollé. ¿Cuáles son los requisitos de patentabilidad? Son tres principalmente: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Esto es para las patentes de invención. Entonces, ¿qué es la novedad? Primero, pues que la invención no pueda ser parte del estado de la técnica, es decir, que no puede estar divulgada en ninguna publicación, bien sea escrita u oral, que no haya sido comercializada, es decir, que yo no la encuentre en ninguna parte. Esto es fundamental porque a veces las universidades que tienen como estos grandes centros de investigación en algún área o en algún sector específico, realizan muchas publicaciones de artículos científicos. Y ahí muchas veces encontramos que se hace una divulgación de información. ¿Qué pasa? No es que no se puedan hacer esas divulgaciones. Lo que pasa es que hay que revisar y tienen que ser muy estratégicas para que no vayan a incluir como esta información que más adelante a mí me pueda afectar ese requisito de novedad. ¿Listo? Adicional a eso, tienen que cumplir con el requisito de nivel inventivo, es decir, que esto no sea derivado de una forma obvia o evidente del estado de la técnica. Tiene que ser algo general, tiene que ser algo, no puede ser algo general, sino que realmente debe tener eh, pues como este nivel. Y finalmente la aplicación industrial es pues que la invención simplemente sea susceptible de ser aplicado, de ser reproducida pues en cualquier campo de la industria. Entonces, esto es para las patentes de invención. Es sobre desarrollos tecnológicos nuevos,
y demás. Por otro lado, tenemos lo que son los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad, digamos que son una patente, pero en un grado un poquito menor. Y se considera un modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de dispositivos ya existentes. Aquí lo importante es que se le dé em, un mejor funcionamiento o un funcionamiento diferente, una utilización o fabricación del objeto. ¿Listo? Entonces, mientras que las patentes de invención son sobre algo totalmente nuevo, los modelos de utilidad ya son sobre las nuevas formas, configuraciones o disposiciones de lo que ya existe hoy en día. Para eso debemos cumplir solamente con dos requisitos. El primero es que sea novedoso, es decir, que no haga parte del estado de la técnica igualmente. O sea, esa modificación que yo hice, esa nueva disposición de elementos o esa nueva actividad técnica que yo genero, pues que no esté justamente divulgada y también pues que sea que tenga una aplicación industrial. Esta figura de las patentes modelo de utilidad no se encuentra activa en todos los países, es decir, yo solamente estoy yo encuentro esta figura en los países que están en vía de desarrollo o que son pues que están como todo este proceso subdesarrollados y demás. Pero por ejemplo, en Estados Unidos pues no va a encontrar como este tipo de patentes. ¿Qué pasa si yo quiero entrar con mi patente a ese país? Pues se tiene que buscar la mejor figura o herramienta de protección para poder ingresar. ¿Cuáles son como así como los puntos principales? De las patentes de invención, como les mencioné, requieren un alto grado de creación intelectual. También hablamos de que pueden ser productos o procesos y deben cumplir con los tres requisitos. Mi patente de invención tiene un término de protección de 20 años, mientras que por otro lado encontramos los modelos de utilidad que solamente van a estar relacionados con productos, pero en ningún caso voy a tener acá un proceso. Y también pues debe presentar lo que es una utilidad, ventaja o efecto técnico. Y no van a requerir pues cumplir de este requisito que es el nivel inventivo, solamente novedad y aplicación industrial. Adicionalmente, este tiene un término de protección de 10 años. ¿Listo? Entonces aquí están como las principales diferencias. ¿Qué puedo yo patentar y qué no puedo patentar? Puedo patentar todo lo que tenga que ver con productos, con procesos, métodos de fabricación y lo que ya hablamos que son máquinas, aparatos, dispositivos, instrumentos y demás. Pero ¿qué no puedo proteger mediante una patente? Todo lo que tenga que ver con descubrimientos, con seres vivos o lo que existe tal cual como lo encontramos en la naturaleza. Lo mismo que los métodos, por ejemplo, matemáticos, financieros, científicos, terapéuticos, quirúrgicos, no los podemos proteger mediante una solicitud de patente. Adicional a eso, pues yo no puedo proteger los productos que ya existen en el mercado. Para hablar de las patentes modelo de utilidad, pues yo estoy brindándole una nueva utilidad, ventaja o efecto técnico, pero pues no puedo proteger exactamente lo mismo que ya esté ahí solicitado. Eh, listo. Voy a pasar rápidamente esto que tengo acá porque quisiera centrarme y que miremos algunos otros aspectos. Entonces, ¿cuál es la, digamos que, modalidades de de extinción de los derechos de patentes? Primero, por vencimiento de su protección, es decir, porque pues finalmente a los 20 o a los 10 años esto ya se vence y pues pasa a ser de dominio público, es decir, que cualquiera lo puede usar. También hay una acción que es la de nulidad, donde un tercero puede solicitarla si mi patente pues infringe algún derecho o si mi patente pues digamos que
cumple con algunas otras condiciones, como por ejemplo que pueda afectar la moral de las personas o de atente contra la vida de las personas. Digamos que aquí hay como varias aspectos que se pueden tener en cuenta para solicitar una nulidad. También cuando yo tengo un derecho de patente, yo debo tener en cuenta que tengo que hacer un pago de unas tasas oficiales que las encontramos como, las conocemos como anualidades. Yo cada año tengo que hacer un pago para que mi derecho de patente esté vigente. Entonces acá, cuando no se hace ese pago, pues simplemente mi solicitud o mi derecho pues va a caducar. Y también pues puedo renunciar a esa solicitud de patente que esté en proceso o que esté concedida. ¿Cómo es el tema del trámite? Y esto es aquí como muy general. Primero, pues debo hacer la presentación de una solicitud con unos documentos muy específicos que cumplan como con el estándar internacional para las solicitudes de patente. ¿Listo? Luego esto entra a un examen de forma donde la superintendencia va a revisar que efectivamente yo aporté el documento completo, si incluye imágenes, pues aporté las imágenes completas, digamos que sea como suficiente. Luego esto va a pasar a una publicación, se publica en las gacetas de propiedad intelectual que salen de la superintendencia aproximadamente cada 15 días. Posterior a esa publicación, hay un espacio en la que terceros puede solicitar puede presentar oposiciones a mi solicitud de patente o puede que esta no tenga ninguna oposición, no se presente nada como relacionado. Posterior a eso, la solicitud entra como en un examen de fondo donde la superintendencia ya va a coger la solicitud en detalle y va a revisar qué es lo que hay, digamos, en otras solicitudes de patente, en el estado de la técnica, va a revisar prácticamente que mi solicitud efectivamente cumpla con esos tres requisitos que yo debo cumplir. La novedad, que no esté divulgada en ningún lado, el nivel inventivo, es decir, que no sea algo obvio y pues que sea susceptible de ser algo reproducible, algo que se pueda fabricar y demás, que es el tercer requisito de aplicación industrial. Finalmente va a tomar su decisión de conceder o de negar ese derecho y pues yo voy a tener mi derecho por 10 o por 20 años, dependiendo del tipo de patente que solicité y también pues del mantenimiento que tenga sobre mis derechos. Entonces, así como para resumir, de las patentes primero pues me otorgan un monopolio a los titulares sobre ese invento. Sin embargo, pues no son una protección absoluta. Muchas veces esto se complementa mediante las solicitudes de diseños industriales o incluso hay información que se puede mantener como secreto o como know-how de estas invenciones. También, pues lo que me generan son justamente esos derechos para excluir que terceros fabriquen, distribuyan, comercialicen esa invención que yo tengo. Y puedo llegar a proteger tanto productos como procesos. Son derechos temporales, es decir, a los 10 o a los 20 años se va a vencer y eso pasa a ser de dominio público. Y también pues son derechos territoriales, es decir, donde yo estoy interesado o tengo como ese potencial pues puedo entrar a solicitar mis patentes o si no, pues yo me quedo solamente como en Colombia, si ese fuera el caso. Y también es importante tener en cuenta que la información técnica pues es que está contenida en las patentes es de carácter público. Yo puedo consultarla en las diferentes bases de datos de las oficinas nacionales o incluso la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene su propia base de datos de patentes donde yo también puedo como hacer diferentes consultas. ¿Listo? Cuéntenme si tenemos alguna pregunta en estos aspectos de patentes. Yo sé que a veces es como muy general porque pues esta es como una gran rama de la propiedad industrial y aquí pues podemos
como que entrar mucho más, pero estas son como las generalidades así. Yo veo que hay dos manitos levantadas, pero creo que la de Alex Julián se quedó levantada. No sé, Alex, si tienes alguna duda adicional. Y si no, también está Julián Fernando Rodríguez con su manito levantado. Creo que Buenas Alex no noches. tiene duda adicional, entonces Julián, adelante. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Muy interesante. Dos cositas. La primera, en Colombia, de pronto tiene un link o una página donde podamos consultar las patentes que ya están que están de dominio público. Claro, mira, Sería la, muy la chévere. superintendencia, Perdón, será muy interesante porque, pues, digamos, aparte de eso, a mí me gusta mucho la investigación. Por eso me parece magnífico este espacio y pues si uno tiene la manera de investigar eso es súper riquísimo. Sobre todo porque uno puede tener en la cabeza mil cosas y ahí le pueden salir otras ideas, ¿cierto? Y, y la segunda, ¿cuándo vuelven a generar este mismo espacio? Por lo menos me agradecería mucho que me vuelvan a invitar o cómo hago para volverme a unir. Claro que sí, bueno, Julián. Vamos a darle la palabra a Sara para que pueda respondernos tu pregunta y ya te comparto un enlace donde puedes consultar futuras sesiones. listo. Entonces te cuento que la superintendencia tiene un sistema de información que se llama SIPI, donde nosotros podemos entrar a consultar las diferentes solicitudes de patentes que hay aquí a nivel nacional. ¿Listo? Lo que te comentaba también, les comentaba a todos, existe la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la OMPI, donde tú puedes encontrar ya más solicitudes de patentes relacionadas, no solamente acá en Colombia, sino pues que justamente surten como esos procesos pues de ingresar a otros países. Es importante que también tengan en cuenta que no existen las solicitudes de patentes internacionales, son derechos territoriales, entonces donde yo ingreso, pues justamente es donde voy a empezar toda una etapa, todo un proceso hasta llegar a la concesión o la negación de mi solicitud de patente. También es importante que tengan en cuenta que no por el hecho de que a mí me concedan una patente, digamos, en Colombia, la voy a tener igual concedida en Estados Unidos. Eso depende cada una de las oficinas em, nacionales, ¿listo? Pero pues sí existen diferentes bases de datos, tú puedes de hecho consultar en internet como esas bases de datos. Y ya para cerrar, entonces les Perdón, traigo acá no como me llegó el chat, el link. Disculpe, te interrumpa. Qué pena, me disculpa. No, no te preocupes, Julián. Yo lo voy a poner cuando ya finalicemos para darles Ok, como unas gracias. indicaciones. Gracias. Entonces, para poder darle el paso a Sara y yo ya les doy detalles de las otras sesiones. Ok. sí, listo. Y ya para finalizar, entonces les traigo aquí como algunos errores frecuentes de PI que todos cometemos o que en algún momento pues de pronto podemos llegar a cometer. Primero, el no citar o no referenciar justamente un autor o un enlace, página de donde yo justamente encontré o tomé información. También el no citar o no referenciar correctamente, pues es un error muy frecuente que encontramos en todos estos temas de propiedad intelectual. Existen pues hoy en día diferentes herramientas que a mí me permiten justamente como generar esas citas o esas referencias de manera adecuada. También el no llegar a incluir autores o quitarlos pues por omisión o sin culpa es un error pues muy frecuente que nosotros podemos encontrar. También incluir justamente a a personas en calidad de autores cuando no tienen esa función o no realizaron pues como esos aportes para el desarrollo de mi creación, de mi obra. Y también encontramos pues el tema de digitalizar contenidos que están protegidos y distribuirlos en línea. No porque yo tenga un libro significa que voy a poder digitalizarlo y lo voy a poder publicar.
hay que tener pues muy en cuenta eso, que como el medio en el cual se encuentra publicado esa obra, pues es como el medio que está justamente autorizado por el autor y pues yo no puedo hacer como uso de esa información para divulgarla así en ese sentido. También el publicar contenidos inéditos de terceros sin su autorización, es decir, contenidos pues que ese autor mantuvo, que tuvo como justamente en su custodia, en su cuidado y que nunca publicó, y pues llegar de un momento a otro yo publicarlo sin como esa autorización. También compartir contenidos que se encuentren bajo una licencia de uso exclusivo para los diferentes pues usuarios. Entonces, acá pues hay que tener muy en cuenta eso. Cuando yo tengo ese contenido bajo una licencia, pues tengo como unas características como puntuales, tengo autorización para unos usos, pero pues no significa que porque tenga una licencia simplemente lo pueda entrar a divulgar. Y también utilizar contenidos que tienen restricciones por parte de terceros. En línea muchas veces encontramos información que está ahí, pues, digamos que divulgada, pero hay que revisar porque muchas veces esos tienen como unas notas, unos pies de página, donde pues justamente nos habla de este tipo de restricciones. Entonces, esos son como errores que encontramos hoy en día. También, ¿cuáles son como algunas buenas prácticas de propiedad intelectual? Pues justamente identificar a los diferentes participantes de una creación, bien sean autores, titulares, inventores, diseñadores, y darles como ese rol que efectivamente sí pueden tener. También es importante pues tener como una trazabilidad de las personas que participan y el tipo de aporte que realizan. ¿Por qué? Pues porque como les estaba contando, es un error muy frecuente llegar a incluir a esas personas que no tienen la calidad, por ejemplo, de autores. Entonces, una buena práctica siempre es como tener la trazabilidad completa. ¿Sí? También validar por parte del autor o de los autores el uso de material de terceros para verificar no solamente que yo estoy citando, sino que estoy citando correctamente y que no estoy pues omitiendo el incluir algún autor o que no estoy pues divulgando información que es de carácter confidencial o que tiene algún tipo de restricción. También el realizar el reconocimiento y crédito a colaboradores, a patrocinadores o incluso a inspiradores. El hecho de que no tengan un rol tan específico como un autor o como un titular, pues no significa no significa que hayan realizado, digamos, algún tipo de aporte, así no sea pues intelectual. Y también es importante tener en cuenta ante el uso de imágenes, pues que estos estén amparados por ese uso permitido, es decir, que tenga o una autorización expresa o que sea de dominio público o que esté relacionada con una excepción o limitación, como lo que les decía, por ejemplo, en el tema de las noticias y actualidad. Es muy importante tener en cuenta que con este tema de las imágenes también a veces están involucrados todo este tema de datos sensibles o datos personales, sobre el cual pues la superintendencia últimamente ha sido bastante exigente. Listo. Y ya con eso doy paso pues a un minutico que de pronto tengamos adicional para algún tema de preguntas o de inquietudes. Yo tengo otra consultica si se me permite. Claro que sí, Julián, adelante. Con permiso. Es que me queda una duda porque cuando uno pone contenido en la web es de uso público. Entonces, pues ahí es donde me causa mi duda, cómo puede tener alguna restricción si yo tomo esa información no para hacerla mía, sino pues, digamos, incluirla en un paper que yo tenga la oportunidad de hacer de algún invento o de algún proceso empresarial que yo quiera llegar a esto que nos acaban de exponer. Simplemente yo lo pondría, pongo el enlace y no tendría que digamos, que estar pendiente de alguna restricción, porque ¿cómo se puede restringir algo que es de uso público y masivo como es colgar información en la web? Al igual que, por ejemplo, imágenes que usted consulta en cualquier navegador, entonces, pues sí me gustaría, parece una pregunta muy obvia, pero sí me gustaría porque yo quiero andar al futuro con esto.
Entonces no me cuadra cómo no podría yo tomar esa información o que tenga alguna restricción si está en la web, y te digo que es de uso masivo y público, al igual que las imágenes. Ahí solamente bastaría con referenciarle y ya, pensaría yo, pero planteo la pregunta, gracias. Bueno, las redes sociales en realidad sí tienen como una particularidad muy específica y muchas veces que cuando nosotros nos registramos y aceptamos como una política de tratamiento de datos y también como unas políticas respecto a las publicaciones. Entonces, sí, obviamente esta es información pública que todos podemos encontrar, a la que todos podemos acceder, pero pues no significa muchas veces que nosotros podamos darle el uso que queramos, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta siempre el respetar esos derechos de terceros, que si hay alguien que tomó una foto que me pareció muy bonita, pues yo no la voy a coger para mí, para publicarla en mis redes sociales, sino que justamente pues puedo llegar a citar y así pues voy a tener como... o sea, estoy haciendo como esa referencia y estoy respetando justamente como esos derechos morales de esa persona que son justamente pues la que crea esa obra. ¿M? ¿Qué pasa acá? Pues que hay también como unas particularidades y unas ya limitaciones sobre pues que no todo lo que yo encuentro en internet lo puedo tomar y hacer como diferentes acciones con eso. Entonces, por eso es importante pues que validemos siempre que lo que estamos haciendo esté como dentro de esas buenas prácticas, que no estoy infringiendo ningún derecho y así pues como poder tener a la mano y pues en línea como cada una de esas pues actividades que realizamos. Gracias, Sara. Aquí también nos dice Ivana, creo que el problema también estaría en comercializar, sacar esta imagen de las redes a lo físico. Nos pregunta Ivana. Exacto. También, o sea, ahí también existe como esa limitación y es que no porque yo encuentro algo, entonces lo voy a empezar a vender porque ahí es justamente donde se empiezan a generar como estos, digamos que problemas de propiedad intelectual que se pueden dar, ¿sí? Cuando yo tomo una obra y ya la comercializo, la vendo, la distribuyo sin una autorización, pues ya obviamente voy a entrar como en seguramente voy a entrar pues en un problema, digamos que aquí este tipo prácticamente que legal, donde ya la persona o el titular o la empresa pues va a iniciar pues este tipo de acciones. Entonces me va a solicitar a mí que primero deje de divulgar la obra, que le diga cuántas copias vendí, a cómo las vendí y seguramente sobre eso pues me va a tocar pagar algún valor o algo ahí adicional. Entonces ese es como el detalle. Nosotros encontramos todo tipo de información y sobre todo como en esta era digital, pero pues no porque yo la encuentre en internet la voy a poder tomar y hacer como ese tipo de uso. Muchas gracias, Sara, por respondernos esas dos inquietudes. De verdad, muchas gracias por el espacio, es un espacio muy enriquecedor. Agradezco también a los estudiantes que estuvieron durante estas 2 horas conectados, a Marcela por acompañarnos en la jornada. Ella como líder de innovación también está muy atenta, es el contacto directo con Sara, pero quisiera preguntarle a Sara si es posible, si tienes algún correo de público en que los estudiantes pudieran hacerte alguna pregunta, si no igual las podemos transmitir por medio de Marcela o por medio de mi correo y nosotras se las haríamos llegar a Sara. Eh, Quisiera, sí, digamos que aquí en esta oportunidad pues como el Politécnico tiene su CATI, que es justamente como el que lidera Marcela, entonces la idea es que todo ese tipo de preguntas o inquietudes se puedan remitir como principalmente con ella y ahí entonces ya revisamos qué manejo le podemos dar. claro que sí. Ya en un momento pondré el correo tanto de Marcela como el mío. Antes de darle la palabra que vi que hay dos manitos levantadas y ya con esas finalizaríamos. Quisiera dejarles el enlace de jueves de investigación
que allí vamos a encontrar toda la programación y está pendiente a incluir algunas fechas, pero hay unas fechas que todavía no hemos incluido porque las estábamos organizando. Sin embargo, se las anticipo, no van a ser un día jueves, sino que así llamamos en general a las estrategias en las que pueden ya participar algunos estudiantes de manera libre, pero también se las voy a listar. Estas las vamos a incluir próximamente en ese calendario, que son marcas no tradicionales, lemas comerciales o eslóganes. Va a pasar el día de mañana, va a ser en el auditorio K del Politécnico Gran Colombiano. También nos va a acompañar Sara y Marcela. También vamos a tener una conexión virtual. Ahorita les incluyo el enlace para los que quieran participar de manera virtual. Vamos a tener también otra charla de propiedad intelectual para universidades el 29 de agosto, otro de diseño industrial y secretos en septiembre, otro de patentes de invención y modelos de utilidad en septiembre, circuito de trazados e invenciones para implementadas por computador en octubre, y vamos a tener además otra charla entre los jueves de investigación que van a ver que también ya está programada para octubre. Dentro de los jueves de investigación, estas que les leí son específicamente el tema de propiedad intelectual de innovación. Vamos a tener otros temas también plenamente de investigación, como son en metodologías de la investigación creación, de investigación en regiones, que también los estamos invitando en el enlace que les compartí. Pueden consultar ese detalle y como les digo en el enlace también, espero ya la otra semana poder incluirles estas fechas. Como esta grabación la voy a subir y si alguien terminó de ver esta grabación hasta el final, quiero recordarles que igual a los que no pueden ver el enlace, pueden buscar por Chrome o por el navegador de su preferencia, Jueves de Investigación Poli, y allí va a salir la nota, va a ser la primera nota que salga para que puedan consultar ese calendario. Agradecerles por el espacio, de verdad agradecerle a Sara porque nos extendimos un poco más allá del tiempo, a Marcela por traernos esta charla también muy interesante, a invitarlos a que se acerquen a la Dirección de Investigación, Innovación y Creación, a que se acerquen al CATI, a que puedan participar en estos procesos. Quiero entonces darle rápidamente, sé que Isabel y Janet tenían la mano levantada, entonces les pido solamente que la intervención sea muy cortita para poder pues, respetar los tiempos de los demás que ya nos estamos pasando un poco el tiempo. Entonces, Isabel. No, pues ya como que lo resolvieron. Ahí estaba lo de, iba a preguntar que si iban a subir la grabación y que dónde la iban a compartir, y lo otro era lo de la asistencia, pero ya lo acabo de ver. Mil gracias. Listo. Y Janet, creo que era Janet, el nombre que alcancé a leer. Les voy a dejar también en el enlace de YouTube, donde hemos subido todas y cada una de las sesiones del semestre anterior y de años anteriores para otras actividades de investigación, por si quieren llegar a consultar estas actividades. Este es el perfil oficial de nuestra dirección de investigación, pero pues para los que nos están viendo por grabación, pueden buscarnos en YouTube como Dirección Investigación Poligran y allí nos encuentran @Dirección Investigación Poligran. Y allí van a ver todos los videos que tenemos sobre diferentes temáticas de investigación, innovación, creación y demás. Creo que Janet ya no se encuentra con nosotros. Entonces, de nuevo, ¿sí? Janet, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. No, profe, era para averiguar sobre la asistencia, si tocaba firmar, pero ya. Sí, yo lo dejé fijado en el chat, voy a volverlo a poner. Y voy a volver a poner enlace para que lo encuentres más fácilmente. Y nada, agradecerles de verdad mucho por esa continuidad a las 2 horas. Sé que algunos están desde el inicio de la sesión. Agradecerles por acompañarlos. De nuevo, agradecerle a Sara, a Marcela por estar con nosotros, por acompañarnos y brindarnos y compartirnos ese conocimiento tan importante. A invitarlos de nuevo a visitarnos en la Dirección de Investigación, Innovación y Creación en el bloque B del campus principal de la sede de Bogotá, sino por nuestros correos. Mi correo mtequia, el de Marcela. Voy a corroborar al momento y ya les digo cómo es el de Marcela. Gemaroso. Ya se los ponemos en el chat para cualquier duda al Katy. Muy interesados en que ustedes puedan participar en todas estas actividades.
y para que puedan hacer uso de todas estas herramientas. Y los esperamos en las próximas actividades, en los próximos jueves. Y de verdad, muchas gracias por estar hasta estas horas. Les deseamos una linda noche y nos estamos viendo. Chao. Chao a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias.